pudieran manejarse a través de consultas entre los gobiernos. También se establece la posibilidad de recibir recomendaciones del sector privado. Se permite la creación de paneles de expertos para revisar la aplicación nacional de leyes ambientales y emitir informes a los gobiernos respecto a su cumplimiento. El Acuerdo sobre Cooperación Laboral de Norteamérica estableció la Comisión de Cooperación Laboral, el cual incluye un consejo ministerial y un secretariado localizado en Dallas, Texas. El acuerdo establece ciertas funciones limitadas para resolución de disputas. Quisiera ahora referirme de forma más amplia a la aplicación de estos mecanismos a América Latina. Líderes de todo el continente acordaron en la reunión cumbre de Miami en diciembre de 1994 crear la Zona de Libre Comercio de las Américas para el año 2005. Este proceso está caminando hacia adelante. No obstante, algunos reportajes y comentarios de escépticos que han dicho que esta iniciativa está moribunda. La reciente reunión ministerial de Cartagena no solo estableció 4 grupos de trabajo adicionales a los 7 que inicialmente se habían establecido, sino también acordó considerar las recomendaciones de estos en la reunión ministerial a celebrarse en Belo Horizonte, Brasil, en 1997, sobre cuándo y cómo iniciar negociaciones formales multinacionales. También se acordó tomar acción en diversas áreas llamadas medidas facilitadoras de implementación, en concordancia con el acuerdo de los participantes de lograr un avance concreto para fines de este siglo hacia la implementación definitiva de esta zona comercial para el año 2005. Uno de los nuevos grupos de trabajo se dedicará a la creación de mecanismos de resolución de disputas en este nuevo esquema de libre comercio hemisférico. Lo que es igualmente significativo es el hecho de que la reunión de Cartagena estableció en definitiva el involucramiento del sector privado en la creación de esta macrozona libre, insistiendo que los ministros y las organizaciones del sector privado deberán continuar reuniéndose cada año para hacer de este proyecto una realidad. El día de hoy he repasado varios mecanismos un tanto complicados para el manejo de conflicto internacional. El mundo rápidamente se está convirtiendo en un espacio cada vez más pequeño con prácticamente comunicación instantánea y con información proveniente de múltiples fuentes y lugares. Con la explosiva expansión del comercio que inevitablemente se está dando, les puedo yo asegurar que es crucial para todos que se instituyan procedimientos bien diseñados, confiables y eficientes para resolución de conflictos para que los negocios internacionales y las transacciones de nuestros gobiernos puedan prosperar y aprovechar las nuevas oportunidades de la globalización. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Holbein. Empecemos ahora con nuestra segunda sesión de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta nos llega de Sanyo, Tijuana, México. Y la pregunta dice así: ¿cómo puede realizarse acuerdos equitativos cuando existe amplia diferencia en términos de poder económico entre las partes? Creo que hay varias formas de abordar este tema. Ciertamente en la Organización Mundial del Comercio hay un nuevo arreglo global, un nuevo conjunto de reglas que se aplican en general. La primera disputa que acaba de pasar a través de este proceso nuevo precisamente se dio entre Estados Unidos y Venezuela. Venezuela ganó esta disputa tanto en primera instancia como en el proceso de apelación. Creo que con esto se demuestra que de hecho un país menor, más pequeño, menos poderoso, bajo este nuevo contexto de reglas puede llegar a tener una situación favorable. Luego el TLC también permite que los países agreguen sus influencias, ¿no? Como por ejemplo el Mercosur, el Pacto Andino, por ejemplo, pueden realizar ciertos arreglos para integrarse, por ejemplo, en Centroamérica y en el Caribe también se ve esto, y este proceso de integración puede también dar una palanca financiera mucho mayor para poder negociar con sus vecinos, y por supuesto como en el TLC. Y esta pregunta nos llega de México, Coacalco, Universidad Nacional Autónoma. Adelante.
De acuerdo a sus puntos de vista, para años futuros existirán tres potencias económicas: América, Europa y Oriente. En estas zonas, ¿qué pasará con países económicamente sin recursos? ¿Se resolverán fácilmente los conflictos de negocios por zonas? Muchas gracias. No creo que sea necesariamente ese el caso, la forma en que se va a dar este proceso de globalización de la economía en el futuro. Yo tal vez no he mencionado que justamente ya hay un proceso APEC, donde los países del Asia-Pacífico, de esa región, donde todos esos países están tratando de negociar una ampliación y profundización de una zona de liberalización económica, no solo en Asia, sino también en América. Y hay un proceso de negociación actual que está dándose permanentemente entre Estados Unidos o las Américas y Europa, o sea, la Comunidad Europea. África también ha tenido muchas iniciativas de integración y han establecido varias organizaciones para que les va a ayudar a mejorar su situación económica, y esos bloques también participarán en esta ampliación de la situación multilateral. Con el tiempo todo el mundo se beneficiará. Siguiente pregunta es en vivo y en directo. Nos llega de KTV, Sao Paulo, Brasil. Adelante. Buenas tardes. ¿Cuáles son los primeros pasos formales que se van a tomar para establecer los mecanismos de resolución de disputas en el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que nos involucrará a todos, norte, centro y sudamericanos? Gracias. Como he mencionado ya en mi presentación, hay un proceso que camina hacia adelante hasta llegar a abarcar todo el continente americano. Estamos trabajando en el arreglo y resolución de disputas. Hay algunos pasos a nivel ministerial y que están negociando con los distintos países, y estos están dando sus comentarios y contribuyendo a los grupos de trabajo, de tal manera que a medida que nos acerquemos al año 2005 esperamos haber finalizado esta zona de comercio interamericana, y esperamos que todos estos mecanismos hayan incluido a la comunidad empresarial y gubernamental, y que esto se realice dentro de la próxima década. Nuestra siguiente pregunta nos llega otra vez en vivo y en directo y proviene de México, del DF. Gracias, buenos días. ¿Quién es el árbitro ante un conflicto en el Comité de Protestas Extraordinarias? ¿No se corre el riesgo de que la influencia de un país hegemónico sea juez y parte? Gracias. De haber entendido la pregunta. I believe the United States is the place where... Let me begin to answer that question. A ver si podemos responder esa pregunta. Si se trata, por ejemplo, de un problema entre dos compañías que necesitan un arbitraje, cada una de las reglas que tenemos y que son promulgadas por las instituciones internacionales que ofrecen servicios de arbitraje son las que van a gobernar el arbitraje, el proceso de arbitraje. Bajo el TLC puede ser que haya ciertas cláusulas específicas que tienen que ver entre interpretación de contratos entre los gobiernos y que requieren el nombramiento de árbitros internacionales. El conjunto de reglas primario proviene de las Naciones Unidas, que tiene una ley
de las Naciones Unidas que dice que el árbitro no puede ser nacional ni ciudadano de uno del país, del mismo país en que de los países en conflicto. Por ejemplo, si es una empresa americana o mexicana, están en conflicto, entonces el árbitro no puede ser ni de Estados Unidos ni de México, sino puede ser francés, inglés o canadiense. Las partes pueden dar una dispensa y si es que consideran que tienen confianza en el árbitro independientemente de la nacionalidad, pero esto es bajo la ley de las Naciones Unidas y ese es el caso. Nuestra siguiente llamada es de Panamá. Sí. Muy buenos días. La pregunta es, la ley Helms-Burton ha sido denunciada por los socios de Estados Unidos en el NAFTA. ¿Cuál es su opinión al respecto en este asunto políticamente sensitivo y que viola las normas de libre comercio? Y además, ¿hasta qué punto los incentivos a una actividad pueden ser considerados como un subsidio? Gracias. There is an issue that No estoy seguro de haber entendido plenamente la pregunta, pero me parece que hay dos temas acerca de los subsidios. Los subsidios no han sido específicamente abordados en el TLC. Ahora hay un nuevo contexto global y hay un nuevo acuerdo con relación a los subsidios y las medidas para contrarrestar de compensación que se han aplicado. De hecho, tanto México, Canadá como Estados Unidos son signatarios de este nuevo acuerdo acerca de los subsidios. Y así que cada uno de ellos está haciendo que sus leyes se adapten y se conformen a estas nuevas reglas globales que se aplican en la zona de libre comercio entre estos tres países bajo el TLC, y entonces ahora los tres países tienen un terreno común para poder aplicar su ley y desarrollar su ley de tal manera que no es solamente Estados Unidos o México o Canadá, sino que además es un terreno común para el mundo entero. Esta pregunta nos llega de Venezuela, Caracas. Buenos días. Good morning. Dos preguntas. Primero, ¿cómo adaptar los intereses del TLC con la zona de libre comercio para el año 2000? Y la segunda, la existencia de algunos precedentes de disputas dentro del TLC. ¿En qué áreas? Gracias. ¿Qué áreas cree usted que son las que presentan disputas bajo el TLC? En primer lugar, en las industrias y sectores que son más sensibles tanto económicamente como políticamente, o donde las reglas no están bien definidas. Así que ha habido áreas donde ha habido grandes subsidios gubernamentales, donde las condiciones de la competencia no son, donde los márgenes de ganancias no son tan fuertes. Por ejemplo, en el área de las acerías, cemento, por ejemplo, las empresas de cemento, y en otras empresas, por ejemplo, también los productos de agricultura y de pesquerías, también hay un porcentaje de disputas y resolución de disputas. En cada país, a medida que participan en el proceso de la zona de libre comercio, hay un nuevo conjunto de problemas y sectores álgidos donde se presentan estas situaciones, y esto se va resolviendo paso a paso. Nos llega esta pregunta de Wright State University. Please, in English, your question. Good afternoon. Me gustaría saber acerca de otros acuerdos de comercio y cómo estos otros acuerdos internacionales resuelven las disputas. Una pregunta excelente, porque anteriormente yo mencioné acerca de los esfuerzos de integración en el hemisferio. Entiendo que en base a donde estamos en este momento con el Mercosur, que no tenemos un proceso detallado
sobre un cronograma con fechas y hora y tiempo, etcétera. Y es más bien un proceso de consulta permanente. Y hay un conjunto de mecanismos dentro de las organizaciones que implica a los gobiernos y a las empresas para que estas partes puedan contribuir y pueda haber el diálogo para resolver de una manera colaborativa y no con enfrentamientos que muy a menudo lleva a los fracasos de las negociaciones. Y en ese proceso de colaboración, definitivamente que se ha mejorado en el TLC y esperamos se dé en otros acuerdos, por ejemplo, como el Mercosur. No soy experto en Mercosur, así que más o menos esta es la forma como yo veo las cosas. La Universidad del Caribe en Santo Domingo, en la República Dominicana. En una región tan desigual como son las Américas, ¿cuáles son los conflictos que se pueden presentar en la creación de la zona de libre comercio de las Américas? ¿Y cuáles serían los mecanismos previsibles para su solución? Muchas gracias. La mayoría de los conflictos surgen por la simetría o asimetría entre las partes de los acuerdos o diferencias entre nuestras percepciones de las diferencias. Por ejemplo, yo puedo ver este vaso, puedo verlo medio lleno o medio vacío, y otra persona le puede dar color a ese vaso. Así que es nuestra percepción que introduce un elemento que da lugar a conflictos. Nos llega esta pregunta de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina. Buenas tardes. Buenas. ¿Creen ustedes que sería beneficioso para el NAFTA o para el Mercosur que existan paneles integrados solo por neutrales? Gracias. Ciertamente esa es una pregunta muy interesante que creo que observaremos y analizaremos con mucho detenimiento. Me refiero a los grupos de trabajo y los comités a medida que están buscando el proceso de integración para el año 2005. Ciertamente pienso que las partes neutrales pueden ser dar una contribución muy valiosa, pero eso tendrá que definirse. Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Lima. Adelante, Lima. Buenos días. En el marco del Tratado de Libre Comercio para los efectos de una denuncia de doping, ¿qué documentos y o pruebas son necesarias para poder determinar la existencia de una acción de doping por parte de alguna empresa exportadora? Gracias. Esta es una pregunta muy importante. En primer lugar, es necesario comprender que el TLC está también bajo el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, y que es decir, es un acuerdo aprobado por la WTO por esa Organización Mundial de Comercio. Las reglas antidumping son reglas globales y ahora ya hay nuevos acuerdos con relación a esas acciones de dumping. Ahora, los países que son miembros de esa organización mundial tienen que atenerse también a las reglas y respetarlas. Ahora también dentro del TLC se establece que las leyes de cada uno de los países se aplicarán en esos casos. Hay un proceso muy elaborado entre los 3 países del TLC para desarrollar lo que se llama un récord administrativo, es decir, es lo que utiliza la autoridad que investiga el caso para ver si este grupo de empresas están realmente haciendo esta práctica del dumping y violando de esta manera los acuerdos. Así que a veces los documentos de pruebas están contenidos en hasta 30 cajas. Ese es el volumen. ¿Sí?
Siga, por favor. Buenos días. Se trata de esto, se indica que los Estados Unidos de Norteamérica orientarán más su comercio con países de América Latina. La pregunta es, ¿qué estrategia se aplicará con Cuba? Gracias. El asunto cubano es de un punto muy delicado en la política norteamericana y creemos que con el tiempo se resolverá. Esperamos. Los dictadores fenecen con el tiempo. Yo he estudiado el caso de China y creo que también ese es el caso de la China. Yo preveo que en un futuro no tan distante, Cuba también será un socio comercial en esta región y creo que las oportunidades de negocio son demasiado fuertes y las empresas son demasiado poderosas como para no reaccionar o como para que esto no se dé, pero esto por supuesto es una opinión muy personal. La Universidad Tecnológica de Panamá, en Panamá. Esto nos llega de la Universidad Tecnológica de Panamá. La llamada de Panamá, por favor, adelante. Sí, como no, muy buenas. Good morning. Mire, mientras que se somete el proceso de... Perdón, disculpe, voy a empezar nuevamente. Mientras que se somete al proceso de arbitraje que puede tardar de 6 meses o 1 año, ¿qué ocurre con la materia objeto de controversia si ésta incide de manera trascendental en los negocios involucrados? Doctora, el tema, creo yo, continúa y si las partes, la problemática continúa y si las partes han llegado al punto de que tienen que buscar arbitraje, parece indicar que no tienen una buena relación comercial. Como abogado que ejerce en esta área, quiero decir que una de las cláusulas muy importantes que hay que examinar en todo conjunto de reglas que tiene que ver con arbitraje es que hay lo que se llaman remedios provisionales, por ejemplo, un embargo precautorio o este mecanismo legal donde la disputa tiene que ver con por ejemplo, un bien o algún equipo existente en el cual una de las partes puede mantener el statu quo de tal manera que, por ejemplo, dentro de 6 a 9 meses que es el plazo dentro del cual se resuelve o por arbitraje, y entonces no desaparece hasta que desaparezca el problema. Entonces hay este periodo intermedio y este tema vamos a hablarlo próximamente sobre los remedios y recursos legales. Y la última llamada nos viene de Tijuana, Baja California. Hello. Adelante. Good morning. Buenos días. Los panelistas es ¿cómo toma usted la ley Burton con relación al TLC acerca de la solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos, México y Canadá? Han tomado la decisión con relación a la ley y cuáles son sus implicaciones del TLC. Va a repetir la pregunta porque no se entiende claramente. ¿Cómo observa usted el impacto de la ley de Estados Unidos Helms-Burton con relación al comercio con Cuba, el bloqueo comercial a Cuba? ¿Y cómo ve Estados Unidos el impacto de esta ley con relación a la decisión de México y Canadá dentro del NAFTA, dentro del TLC? Su pregunta es muy importante y es de mucha actualidad política y de mucho interés en todos los países participantes. Lamento mucho, no hemos tenido tiempo. Muchas gracias, doctora T. Garden y señor Holbein. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta videoconferencia y que ustedes, nuestra audiencia, haya encontrado esta conferencia útil en cuanto a técnicas de resolución de disputas en tratados internacionales. Esperamos que ustedes participen en nuestros 2 programas de esta serie, el uno de 18 de julio, arbitraje y mediación, clave para el éxito en negocios internacionales, y el otro del 26 de septiembre sobre
administración eficaz del conflicto internacional, la fuerza de la diversidad. Si desean más información al respecto, por favor consulte su manual del participante, donde encontrará las fechas y los temas específicos de esta serie tan interesante de este año, que se llama Estrategias para la Competitividad Global, del International Training Center. Si están interesados en asistir o participar en sesiones de formación y capacitación profesional, por favor, póngase en contacto con nuestro centro por carta, teléfono o fax. A nombre de todos los que colaboramos con el ITC, les agradezco su participación e interés en el programa de hoy. Muchísimas gracias y hasta la vista.